Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al Congreso Virtual El COVID y los proyectos de construcción 2 años después. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación ejecutiva para los profesionales del sector construcción relacionados a la administración de contratos de obras privados y públicos. Es por esta razón que el lunes 18 de julio estaremos dando inicio al seminario online Arbitrajes Complejos de Construcción, a cargo del doctor Fernando Cantuarias. Los participantes de este congreso accederán a un descuento exclusivo. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449. Sin más preámbulo, presentamos a nuestros 3 expositores de la noche, iniciando con el tema Distribución de los impactos del COVID en contratos privados de construcción según el Código Civil peruano. Tendremos la ponencia de Luciano Barqui, abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a doctor en Derecho por la PUC. Actualmente se desempeña como abogado senior de la gerencia legal de Plus Petrol Perú Corporation, árbitro de la nómina del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, árbitro de la nómina del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía, árbitro de la nómina del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también árbitro de la nómina del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú. Luego proseguiremos con el tema, ¿es conveniente incorporar una cláusula COVID en contratos privados de construcción? A cargo de Walter Vázquez Rebasa, abogado y magíster con mención sobresaliente por la PUC. Cuenta con estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Se especializa en estructuras contractuales complejas, infraestructura, mercantiles, inmobiliarias y civiles. Del mismo modo, se desempeña en la elaboración de estrategias de prevención y solución de disputas y brinda asesoría legal en Derecho de la Construcción y Derecho Civil. Viene desempeñándose como asesor legal de una empresa líder mundial en tecnología, con ocasión a sus proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima e inversiones en Lima, Panamá y otros países de Latinoamérica. Es árbitro y ha emitido dictámenes legales en calidad de experto en diversos arbitrajes comerciales. Viene desempeñándose como docente universitario por 10 años ininterrumpidos en materia de Derecho Civil y Contractual. Es profesor visitante en la Universidad Externado de Colombia. Finalmente, contaremos con la exposición del ingeniero León López Avilés, gerente de LLB Consultores, quien nos hablará sobre cuáles han sido las principales controversias que se han presentado en las obras después de la paralización decretada el 15 de marzo del 2020. López Avilés cuenta con más de 40 años de experiencia en planificación, programación, estimación y control en proyectos de construcción y estudios, con un amplio y completo conocimiento en dirección de proyectos en todas las fases del ciclo de vida y en diversas industrias, incluyendo proyectos mineros, industriales, petroleros, inmobiliarios y de infraestructura en las modalidades de EPC, EPCM, así como en ingenierías tanto en empresas privadas como públicas. Project Management Professional, MBA y consultor internacional desde el 2007 y trainer de cursos de certificación PMP de temas relacionados con la dirección de proyectos, tales como riesgos, programas y portafolios, estimación y control de costos, PMO y programación. Actualmente es consultor en gestión contractual, habiendo participado como perito técnico en procesos de resolución de disputas en arbitrajes nacionales e internacionales y es adjudicador en juntas de resolución de disputas. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro congreso. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan. A continuación, procedo a darle la palabra a Walter Vázquez para dar la bienvenida a este congreso. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos y todas. Simplemente voy a dedicar unas palabras muy cortas para pasar a las exposiciones del día de hoy. Bueno, en primer lugar, como mencionó Pamela, mi nombre es Walter Vázquez. Voy a ser un ponente el día de hoy y quisiera darles la más cordial bienvenida a este evento, el COVID y los proyectos de construcción 2 años después. En esta oportunidad haré una brevísima introducción temática de las exposiciones que serán desarrolladas la noche de hoy. En primer lugar, el reconocido profesor Luciano Barqui hablará sobre la distribución de los impactos del COVID en contratos privados de construcción según el Código Civil. Esta exposición es muy importante porque se debe tener en cuenta que el Código Civil cuenta con un régimen normativo que gobierna no solamente los contratos privados de construcción, sino que tiene una vocación de universalidad
aunque de forma supletoria a los contratos que se rigen por legislaciones de la obra pública, ¿no? Como ley de contrataciones del Estado, como las APPs, como los contratos gobierno a gobierno, y también en el caso de los contratos regidos por estándares internacionales, se aplica supletoriamente el Código Civil. Posteriormente, un servidor se estará refiriendo a la regulación de las cláusulas COVID en la praxis transaccional de los contratos de construcción. Este tema está estrechamente relacionado al primero, pues se busca determinar si los agentes económicos, tanto del lado de la propiedad como del lado del contratista, han seguido o se han apartado de las soluciones legales brindadas por el derecho dispositivo, por el Código Civil o por las regulaciones especiales, o si es que han adoptado soluciones propias, ad hoc, específicas, novedosas, y en qué medida estas han sido eficientes, ¿no? Entonces, esto es una especie de complementación, una especie de determinación de si la regulación del Código Civil es o no es satisfactoria para los proyectos de construcción desde el punto de vista de la praxis transaccional, ¿no? Y un poco yo voy a tratar de ser canalizador de las soluciones que se han dado, pues, por parte de los agentes económicos que regulan sus términos y condiciones en base a su autonomía privada. Finalmente, el reputado ingeniero León López se referirá a las principales controversias posteriores a la paralización del 15 de marzo de 2020, evidentemente relacionadas al COVID, y esta exposición pues, es muy importante, pues indudablemente reflejará cómo se han articulado en sede de solución de controversias, en sede pues, de peritajes, en arbitrajes, en dispute boards, en junta de resolución de disputas, las respuestas legales y técnicas a un fenómeno tan complejo y tan heterogéneo como aquel conformado por las diversas manifestaciones del COVID-19 a estas alturas, ¿no? Evidentemente ya han pasado pues 2 años, precisamente el evento se titula así, ¿no? El COVID y los proyectos de construcción 2 años después. ¿Cómo se articulan las respuestas en sede de solución de controversias? Esta exposición nos va a responder esa pregunta. Muchísimas gracias por la asistencia. Sin mayor preámbulo, los dejo con los ponentes del día de hoy, comenzando por el profesor Luciano Barqui. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ante todo, agradecer por la invitación. Es un gusto acompañarlos esta noche, estar al lado de Walter, con quien he tenido la oportunidad de compartir cátedra en la maestría de Derecho Civil en la Universidad Católica, y con el ingeniero con el cual hemos tenido ocasión de coincidir en algunos tribunales arbitrales, yo como árbitro y él como perito. Así que es un gusto acompañarlos esta noche. Bien, se me ha pedido analizar los impactos del COVID en los contratos de construcción según el Código Civil peruano. El título del evento es el COVID 2 años después. Y efectivamente, como no recordar ese 15 de marzo del 2020, en el cual se publica en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM. Y a partir de ese momento, como escribí en un artículo, dije, la fuerza mayor se hizo viral. Porque efectivamente, más allá del juego de palabras, a partir de ese momento se generaron para los abogados, y probablemente muchos han pasado por eso, consultas respecto al tema, ¿no es cierto? El tema del COVID y particularmente el tema de la fuerza mayor. La pregunta que normalmente se planteaba era si el COVID era un supuesto de fuerza mayor. Y la verdad que cuando se me plantea esta pregunta, si el COVID es fuerza mayor, era un supuesto, un evento de fuerza mayor, pues la respuesta que siempre daba era un depende, ¿no? Y depende de una serie de factores que son los que precisamente vamos a analizar el día de hoy. Y la relación con la fuerza mayor es que, como veremos, hay 2 instituciones en el Código Civil que aparentemente, y digo aparentemente porque luego creo que, no sé si coincidiré con Walter o no, pero yo creo que esas 2 instituciones no se dieron abasto. Es decir, las instituciones clásicas, que eran la fuerza mayor y la excesiva onerosidad de la prestación,
no se dieron abasto, creo que finalmente, y esto para todos los contratos, no creo que exclusivamente para un tema del contrato de construcción, creo que para todos los contratos, finalmente la buena fe fue una ayuda determinante, es decir, la buena fe de las partes llevaron a buscar soluciones conversadas, porque las soluciones de la fuerza mayor, de la excesiva onerosidad, era un win-to-win, ¿no es cierto? Alguien tenía que ganar y alguien perdía. La situación creo que no se prestaba para esas circunstancias. Lo que sí les puedo decir, que por lo menos desde mi experiencia, nunca imaginé vivir lo que hemos vivido estos 2 años. De tal manera, y creo que eso le ha pasado a todos y a todos aquellos que redactaron alguna vez un contrato. Si bien es cierto en las cláusulas de fuerza mayor, como que veremos en un momento más, siempre se hacía referencia a pandemias, creo que nadie que redactó esa cláusula imaginó siquiera por dónde venía la cosa, ¿no? Entonces, sobre esa base, creo que en un momento determinado concluiré que fallaron, que estas instituciones no eran suficientes y que probablemente hubiese sido necesario, como digo, dada la situación, un aspecto de negociación más que la utilización de las figuras. Bien, la idea era verlo desde el punto de vista del Código Civil, y para eso habría que empezar con el contrato de obra. El contrato de obra en el Código Civil diríamos que no es un sinónimo de contrato de construcción. El contrato de construcción estaría dentro del supuesto del contrato de obra, pero la idea del contrato de obra es mucho más amplio que el contrato de construcción, es decir, abarca otro tipo de contratos que no son necesariamente el contrato de construcción. En alguna oportunidad que me tocó integrar la Comisión de Reforma del Código Civil, uno de los planteamientos era si era necesario y era conveniente sí regular el contrato de construcción específicamente y separarlo del contrato de obra, digamos, porque obviamente tiene sus particularidades, y hoy día el avance es espectacular en materia de contratos de construcción. Hoy día la aplicación de normas vinculadas al derecho anglosajón hacen que pues, todo esto sea un cambio total, ¿no es cierto? Y el contrato de obra del Código Civil, pues hoy día está totalmente desfasado. Pero bueno, la idea es ver eso y justamente comprobarlo, ¿no es cierto? Y parto del artículo 1771, porque quería hacer básicamente apreciar dos aspectos del contrato de obra que van a incidir en el tema. Una es la obligación derivada del contratista, que sería una obligación de hacer de resultado, ¿no es cierto? Nuestro código, si bien es cierto, no regula las obligaciones de medios y de resultados, a partir de los contratos de prestación de servicios, la distinción que se genera es a partir de los medios y de los resultados. Es algo parecido a lo que ocurre en la legislación española, ¿no? Entonces, aún si no nos gusta la clasificación, pues aparentemente nuestro código sí la utiliza en la distinción de contratos de obra y locación de servicios. Entonces, de parte del contratista veremos la obligación de hacer de resultado, pero también es importante tener en cuenta que el comitente, y particularmente en el caso de los contratos de obra, tiene cargas de colaboración, ¿no? Y digo particularmente en el contrato de obra porque es ahí donde creo se presentan en una mayor, con mayor énfasis. En otros tipos de contratos, esas cargas de colaboración se pueden concentrar en un momento determinado, como puede ser la recepción del bien en una obligación de dar, pero en el caso del contrato de obra, en el contrato de construcción, la carga de colaboración se presenta en toda la fase del contrato. Se presenta al inicio, se presenta en el medio, durante la ejecución, y se presenta obviamente al final con la entrega de la obra, con lo cual que debe ser recibida, y por lo tanto la carga de colaboración está muy presente. Y es interesante también esto de la carga de colaboración, porque en el caso de los contratos públicos, pues no tiene una regulación específica, ¿no? Aparece simplemente las demoras, los aplazamientos por causas
imputables a la entidad, ¿no? Pero con una regulación, diría, bastante limitada y que genera algunas dudas. Pues bien, entonces vamos a analizar el tema y partiremos y empezaré diciendo que lo que vamos a ver en un primer momento se concentra fundamentalmente en la obligación del contratista. El tema de las cargas de colaboración del comitente lo veremos al final, ¿no? Para ver justamente una diferencia sustancial. Como decía, ese 15 de marzo se dicta el Decreto Supremo 044-2020 PCM y surge la discusión, una primera discusión respecto a qué cosa era el evento de fuerza mayor, si era el COVID-19 o si era el Decreto Supremo 044-2020 PCM. Si era el Decreto Supremo, era, diríamos, un acto del príncipe, y si era el COVID-19, pues por lo menos hasta ahora, aunque hay sospechas de que no fuera así, pero digamos que fue obra de la naturaleza, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Yo diría fundamentalmente, y como veremos en un momento más, que para poder responder la pregunta, lo que hay que poner énfasis es en lo que genera el evento. Y lo que genera el evento, en el caso de la fuerza mayor, es la imposibilidad de la prestación. La fuerza mayor es un evento impeditivo, a diferencia de lo que ocurre con la excesiva onerosidad. La excesiva onerosidad no es un evento impeditivo. En el caso de la fuerza mayor lo es. Y por lo tanto, cuando a mí se me preguntaba si el COVID era fuerza mayor o no, mi respuesta era que dependía, porque lo que tenía que analizar, más allá del tema si era extraordinario, imprevisible o irresistible, era si se tornaba imposible alguna prestación. Y el otro aspecto a tener en consideración es si aplicábamos el Código Civil por defecto o si aplicábamos las cláusulas de fuerza mayor. Ahí también vamos a ver que hay una diferencia. Por lo tanto, va a depender de una serie de factores para poder responder a la pregunta. Para poder analizar los efectos del COVID en los contratos y particularmente en los contratos de construcción y respecto de las obligaciones del contratista, tenemos que entrar a considerar el tema de la alteración de las circunstancias, ¿no es cierto? Cuando alguien va a decidir celebrar un contrato, implica un proceso de decisión, y ese proceso de decisión supone tomar en consideración la información que se posee, ¿no es cierto? Se posee determinado tipo de información, analizamos esa información, y sobre la base de la información con la que tenemos, tomamos la decisión de contratar o no contratar, y si decidimos contratar, en qué términos contratamos. Pero además de la información con la que contamos, también hay que prever los futuros cambios de circunstancias. Un contrato es un acto de previsión. Cuando celebramos un contrato nos proyectamos hacia el futuro y tratamos de analizar los posibles cambios de circunstancias que se producen. Y una vez que detectamos esos posibles cambios de circunstancias, entonces obviamente distribuimos los riesgos en la negociación con las partes. Por lo tanto, es un proceso decisional que toma en consideración una serie de factores. En el caso de la información, esa información nos puede llevar a pronósticos equivocados, nos lleva al tema del error, los abogados conocemos bien eso, el error o el dolo, la información mal procesada, y eso implica una regulación particular respecto al error y el dolo. Lo único de tener en consideración que para el derecho, no cualquier supuesto de error puede tener una consecuencia jurídica. Si cualquier supuesto de error tuviera una consecuencia jurídica, pues el contrato dejaría de tener sentido en su condición de vinculación, ¿no es cierto? Cualquiera podría alegar siempre que se equivocó y entonces tratar de salirse de esa relación. El derecho no acepta que cualquier error que dé lugar a terminar la relación, sino tiene que hacer un error esencial y conocible. En el tema del cambio de circunstancias, el asunto es un poco más complicado, ¿no es cierto? Porque pueden presentarse una serie de situaciones que perturban o interfieren en la operación programada por las partes. Y esto es mucho más frecuente cuando se trata de contratos de duración.
¿no es cierto? Es decir, el efecto del cambio de circunstancias se va a dar fundamentalmente en el caso de los contratos de duración. Y es interesante tener en consideración, para estos casos, el principio de vinculación del contrato. El principio de vinculación del contrato tiene diferentes significados, ¿no? Que va desde aquel que establece que el contrato no puede extinguirse si no es por mutuo acuerdo por causas establecidas en la ley, el tema de la modificación, igualmente, que no puede ser modificado por decisión unilateral de una de las partes, sino necesita un acuerdo. Pero fundamentalmente hay un cuarto significado, que es aquel que establece que el contrato debe ser cumplido. Es decir, el contrato se debe cumplir, y como dirían los militares, sin dudas y murmuraciones. Y fíjense que este principio de vinculación de que los contratos deben cumplirse bajo cualquier circunstancia, en el derecho anglosajón, hasta hace muy poco, llegaba al punto que incluso por fuerza mayor, el contrato debía ser cumplido. Luego, posteriormente, se fue flexibilizando la idea y se admiten situaciones en las cuales las partes pueden excusarse del cumplimiento de las obligaciones. Este cuarto significado, entonces, que evita que bajo cualquier circunstancia el contrato debe ser cumplido y que permite luego que nadie está obligado a lo imposible, ese cambio del régimen bajo el common law, pues hoy día se admiten situaciones en las cuales efectivamente las partes pueden excusarse del incumplimiento frente a determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Fundamentalmente, que se refiere, por lo menos nuestro Código Civil, son tres: la imposibilidad sobreviniente de la prestación y la excesiva onerosidad de la prestación. Estos son las dos instituciones típicas que funcionan frente al cambio de las circunstancias dentro del Código Civil peruano. Estas son las que yo creo particularmente, luego de mi experiencia, que demostraron que bajo estas circunstancias no eran suficientes. No eran suficientes y que se necesitaban otros mecanismos, y que, reitero, creo que en muchos casos el principio de la buena fe generó esa obligación de renegociación de las partes para buscar una solución que sea una solución equilibrada para ambas partes. Sin embargo, una cuestión interesante que se deriva respecto a estos remedios típicos es la posibilidad de encontrar figuras atípicas, como por ejemplo el caso de la frustración del fin del negocio, ¿sí? No voy a entrar en el detalle, pero creo que la posibilidad de admitir otras figuras distintas a estas pasan primero por establecer si el principio de vinculación del contrato establece alguna limitación a la posibilidad de crear figuras distintas que impliquen que los contratos no se cumplan. No digo que sí, no digo que no, no niego la posibilidad de incluir algunas figuras, pero creo que es necesario primero definir eso. Muchas veces se habla del tema de la frustración del fin, pero se llega al tema de la frustración del fin porque en algún país la jurisprudencia lo trajo a colación, pero no se entra en el análisis si es que el principio de vinculación nos permite incluir una figura distinta. De tal manera que yo me voy a concentrar en una de ellas, en el caso de la imposibilidad sobreviniente y la fuerza mayor. Como le decía, normalmente en la pregunta que se plantea del caso fortuito de la fuerza mayor, el acento se suele poner en el evento extraordinario, imprevisible y irresistible. Es decir, lo que se quería determinar era si el COVID-19 como enfermedad o las consecuencias derivadas del COVID, que era el decreto supremo, era un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Y yo creo que la pregunta no debía centrarse en lo extraordinario, en lo imprevisible e irresistible. Ese era un segundo análisis. El primer análisis era si ese evento impedía la ejecución de la prestación. Eso es lo que es importante, determinar si se produce un impedimento de la ejecución de la obligación a cargo de una de las partes. Y esto es importante porque luego veremos que no todas las prestaciones se tornan imposibles. Por ejemplo, las obligaciones dinerarias no se tornan imposibles. Ergo, aun si consideráramos que el decreto supremo era un evento extraordinario, imprevisible y irresistible, aun si consideráramos que el COVID lo fuera, tendríamos que tener en consideración que si esa prestación se torna imposible o no.
Y entonces es la imposibilidad sobreviniente de la prestación lo que a nosotros nos debe interesar. Y cuando hablamos de imposibilidad de la prestación, se suele distinguir en originaria y sobreviniente. La originaria es la que se presenta al momento de la celebración del contrato, da lugar a la nulidad del mismo. Hoy día, en la armonización del derecho europeo, ya hasta esto se discute si es que la imposibilidad sobreviniente es un supuesto de nulidad o no, pero lo que sí nos importa a nosotros es la sobreviniente, porque esa es la que se va a presentar en los supuestos de fuerza mayor. Y lo cierto es que entonces cuando una prestación se torna imposible, y la doctrina en general considera que la imposibilidad sobreviniente debe ser objetiva, ¿sí? Es decir, que nadie podría ejecutar esa prestación para que poder considerarla imposible. Los supuestos, y por lo tanto, los supuestos en los cuales el COVID como tal es un supuesto que imposibilita, sería en situaciones muy particulares, ¿no? Situaciones en las cuales obviamente afectan a la persona del deudor, como podrían ser enfermedades o lesiones. Ese es el supuesto en el caso fundamentalmente de obligaciones personalísimas, ¿no? Entonces, la imposibilidad, la doctrina indica que debe ser objetiva, es decir, que nadie más la pudiera realizar. Y ese es el análisis que debe hacerse, abstractamente considerada si esa prestación es posible o no. De tal manera que la regla general entonces sería que el COVID no da lugar a un tema de imposibilidad, salvo la excepción en las situaciones en las cuales la obligación es personalísima. Se ha flexibilizado, es cierto, esta idea, ¿no es cierto? Se ha flexibilizado esa idea y hay casos en los cuales efectivamente se admite que es un supuesto de fuerza mayor cuando los impedimentos afectan a la persona del deudor. La imposibilidad también puede ser definida o clasificada en definitiva e intemporal. Y en realidad en los supuestos de fuerza mayor derivados del COVID, la mayoría de los supuestos era un supuesto de imposibilidad temporal. La imposibilidad definitiva genera la extinción del contrato. Por lo tanto, digamos que la solución es menos complicada. El contrato se extingue, ¿no es cierto? Y en todo caso lo que tendremos que analizar son las consecuencias de esa extinción. Pero en el caso de la temporalidad, cuando el evento impeditivo es temporal, entonces, como su nombre le indica, la causa es transitoria. Y esa causa transitoria puede dar lugar a que desaparezca posteriormente o que como consecuencia de una fuerza mayor prolongada, el contrato termine siendo extinguido por cualquiera de las partes, ¿no? Es decir, en la situación de imposibilidad temporal se da una situación de incertidumbre, porque no sabemos finalmente si el contrato continuará o si el contrato terminará extinguiéndose porque las partes consideran que la situación de fuerza mayor se ha extendido de tal manera que ya no es conveniente mantener la relación. La imposibilidad también puede ser total o puede ser parcial, pero nos vamos a ocupar fundamentalmente de la definitiva y de la temporal. En cuanto a la imposibilidad definitiva, el artículo 1316 en el primer párrafo claramente establece que en ese caso, cuando la obligación se extingue, si la prestación no se ejecuta por causas no imputables al deudor. Ahí simplemente algún comentario en el 1316. El 1316 se come una palabra, en realidad. Se toma el Código Civil italiano, pero se come una palabra y probablemente la más importante. Pero si hacemos una interpretación sistemática del siguiente párrafo, nos damos cuenta que se refiere a la imposibilidad. Es decir, debería decir la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta porque se torna imposible por causas no imputables al deudor, ¿no? Se comieron la parte de la imposibilidad, pero da lugar a la extinción. El problema fundamental es cuando la imposibilidad es temporal. Los supuestos que seguramente el ingeniero León verá luego tienen que ver con algo que va a continuar, ¿no es cierto? Y es ahí donde se presentan los principales problemas. Dice, si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. La imposibilidad temporal genera básicamente tres cuestiones importantes de análisis. Primero, el efecto suspensivo. Se suspenden las obligaciones
Y esto puede generar la extensión del plazo para la ejecución del contrato o la no extensión de la duración. Esta es una situación que puede generar dudas. Por eso normalmente en las cláusulas de fuerza mayor se suele definir esa cuestión, si es que el efecto suspensivo dará lugar a la extensión del plazo para la ejecución del contrato. Y esto es parecido, o tiene mucho que ver, mejor dicho, con el tema de la contratación pública, ¿no es cierto? La razón por la cual se producen ampliaciones de plazo, ¿no? Y es por el efecto suspensivo, precisamente. Luego, ¿qué pasa con los costos que se producen a partir de la imposibilidad temporal? Y por regla general, se establece que en un supuesto de fuerza mayor, cada parte asume sus propios costos, ¿no? Es como si se produce un accidente de tránsito y establecemos que ninguno es responsable, ¿no? A y B chocan y se establece que ninguno es responsable. En ese caso no significa que no haya daños, sino significa que cada uno asume su propio daño. A tendrá que arreglar su auto y B tendrá que arreglar su auto. Cuando se dice que uno es responsable, significa que uno asume las consecuencias totales. Arregle el auto del otro y también arregla su propio auto, ¿no es cierto? Pero en el caso de la fuerza mayor, por la regla general, es que cada parte va a asumir sus propios costos. Y finalmente, hay una regla implícita, que es que cada parte debe actuar de modo de restablecer las condiciones y reanudar la ejecución del contrato en el más breve plazo posible. Vamos a ver ahora rápidamente el tema de la fuerza mayor en el derecho civil, y concretamente la definición de la fuerza mayor. Y básicamente, como hemos visto, uno suele identificar la fuerza mayor como el evento extraordinario, imprevisible y irresistible. Siempre me llamó la atención de dónde salía esto de extraordinario, imprevisible, irresistible. Y pues, curioseando un poquito, llegábamos al Código Civil francés. El Código Civil francés utiliza dos de esas reglas, habla de imprevisible y irresistible, pero no habla de extraordinario, habla de externo, ¿no? Es decir, fuera del ámbito del deudor. Y estos principios son principios acumulativos, es decir, deben presentarse los tres. No voy a poner en el detalle cada uno de ellos, después luego les enviaremos la diapositiva y ustedes podrán ver un poco qué significa de ser externo, qué significa ser imprevisible y qué significa ser irresistible. Lo cierto es que, como veremos en algún momento más, estas definiciones de extraordinario, imprevisible y irresistible generan para las partes algunos problemas porque deja abierta la interpretación, una interpretación muy amplia al juez o al árbitro. Y eso va a llevar luego, como veremos en un momento más, a las cláusulas de fuerza mayor. Entonces, hoy día se suele incluir en los contratos cláusulas de fuerza mayor donde se le da una regulación un poco más detallada de la que tiene el código. El código, si aplicáramos por defecto el Código Civil, eso presenta, desde mi punto de vista, muchos vacíos que van desde la definición misma de la fuerza mayor e incluso respecto a las consecuencias que no están definidas. Y por eso veremos luego el tema de la cláusula de fuerza mayor y esa explicación, otra explicación del que por eso decía si es fuerza mayor o no, depende, porque depende de lo que diga la cláusula de fuerza mayor, ¿no es cierto? Finalmente, otro aspecto que es importante tener en consideración es que normalmente se habla de causa no imputable, y causa no imputable como excusa frente al incumplimiento. Aquí yo sí, por lo menos en una opinión personal, creo que la fuerza mayor en el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, en la responsabilidad contractual, es un tema de excusa frente al incumplimiento y no un supuesto de fractura causal. ¿Por qué razón? Porque en materia de inejecución de obligaciones se suele hablar de la causalidad de hecho y de la causalidad jurídica. La causalidad jurídica, de hecho, perdón, es la que responde a la pregunta ¿quién fue? ¿No? En materia de responsabilidad extracontractual, ese quién fue hay que definirlo. Y eventualmente, ahí se puede producir un supuesto de fractura causal. Pero en el caso de la inejecución de las obligaciones, no cabe duda que el que no ejecuta la obligación es el deudor. Por lo tanto,
ahí no hay un supuesto de fractura causal. Normalmente, en materia de obligaciones, no se responde a la pregunta ¿quién fue? Porque eso está sobreentendido. Es el deudor el que no ejecutó la obligación. Lo que habrá que ver es si había una excusa frente a ese incumplimiento. Hay algunos casos, sí, en los cuales sí va a ser necesario el determinar quién fue, ¿no? Y ahí, por ejemplo, descubriendo en algunas cosas ingenieriles que me gusta mucho y que seguramente el ingeniero nos podrá en alguna oportunidad enseñarnos, ¿no es cierto? Y en experiencia profesional en la empresa, pues aprendí esto del método causa-raíz, el método de las 5 preguntas, que si bien es cierto, no es un método para determinar al responsable, sí para determinar las causas, ¿no? Normalmente para determinar las causas para que no vuelva a ocurrir, pero creo que podrían ser bastante útiles también para que en aquellas circunstancias, de aquellos supuestos en los cuales sí es necesario responder esa pregunta ¿quién fue? Pensemos en el caso de una máquina que tiene un problema, y entonces la pregunta es ¿quién fue? ¿Fue producto de un problema de fábrica? ¿Fue un problema de mal mantenimiento? ¿Fue un tema operativo? Ahí sí habrá que determinar quién fue, ¿no es cierto? Pero no es lo usual, ¿no es cierto? No es la regla, son las situaciones excepcionales, ¿no? Por regla, siempre es el deudor el que no ejecuta y por lo tanto, desde ese punto de vista, para mí no hay un tema de fractura causal, sino de excusa frente al incumplimiento. Y la otra cuestión es si la causa no imputable es igual a ausencia de culpa. Y claro, hay una serie de posiciones en la doctrina que hacen ver que no es lo mismo, pero que sin embargo, cuando uno hace un análisis sistemático del Código Civil, particularmente yo llego a una conclusión distinta. Creo que el Código Civil utiliza indistintamente la causa no imputable de la ausencia de culpa. Basta ver, si se toman la molestia de revisar todas las normas sobre imposibilidad que hay en el Código, van a ver que el Código en algunas ocasiones dice se torna imposible sin culpa en las partes, y en otros artículos dice se torna imposible por causas no imputables a las partes, ¿no? Es decir, utiliza indistintamente el término ausencia de culpa con causa no imputable, con lo cual, más allá que de ley y farenda debería ser algo distinto, creo que de ley el legislador peruano no hizo una distinción entre causa no imputable y ausencia de culpa. Y llegamos a las famosas cláusulas de fuerza mayor, ¿no? Como les digo, hoy día la tendencia en los códigos es utilizar una cláusula de fuerza mayor y escapar del concepto de fuerza mayor, es decir, de recurrir a la norma por defecto en el Código Civil. Y una particularidad de la cláusula de fuerza mayor es, primero, la definición. Se usa una definición, permite una definición además más adecuada, ¿no? Una definición propia, es decir, es una cláusula hecha a la medida de cada contrato, ¿no? Siempre digo que la cláusula de fuerza mayor difícilmente es una cláusula que pueda repetirse, porque creo que para cada contrato debe prepararse una fuerza mayor distinta, o digamos, un tailor-made, ¿no es cierto? Una cláusula de fuerza mayor a la medida. Normalmente se utiliza esta definición de más allá del control razonable de las partes, impedimento superior al esfuerzo diligente debido por el deudor. Y una característica de estas fuerzas mayor son las listas. Hay una serie se hace una lista y se pone una serie de eventos, sobre todo desastres naturales, maremotos, terremotos, inundaciones, pandemia, ¿sí? Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es que si esos eventos señalados en las listas constituyen eventos de fuerza mayor per se. Y lo que básicamente se considera es que esto no es así. Es decir, el maremoto, el terremoto, la pandemia no es fuerza mayor per se. Será fuerza mayor en la medida que se adecue a la definición que se ha dado de fuerza mayor. ¿Correcto? Muy rápidamente, siempre pongo un ejemplo que es la construcción de un puente en un lugar donde se produce el fenómeno del Niño y aumenta el caudal del río. Al aumentar el caudal del río, genera una oración en las bases del puente y el puente cae. Si se construye un puente, y ahí también me corregirá el ingeniero, pero eso fue lo que yo he leído,
lo que hay que hacer, sobre la base de que se conoce que hay un fenómeno del Niño, se conoce que el fenómeno del Niño aumenta el caudal del río y eso hace que las bases puedan tener algún problema y se desploma, para utilizar un término conocido. Entonces se dice que lo que hay que analizar es precisamente cómo se ha comportado el caudal del río en los diferentes fenómenos del Niño. Es decir, irnos hacia atrás y ver cuál ha sido el efecto del fenómeno del Niño en el caudal del río. De lo que yo leí, y me resultó particularmente curioso, es que hay que irse 100 años para atrás, para ver cómo es que ha ido el caudal del río, y sobre esa base, el constructor del puente debe construirlo teniendo en cuenta esa circunstancia. Entonces, si por decir algo, el caudal del río, el promedio del caudal del río aumenta en el fenómeno del Niño, por decir 5, entonces habrá que construir un puente por 6, para que resista 6. Si el caudal del Niño aumenta a 8, eso será fuerza mayor. Es decir, tomé en consideración el fenómeno, tomé en consideración algo que ocurre normalmente y tomé mis previsiones, pero eso me superó. Tomé la diligencia debida, pero a pesar de eso, fue mucho más allá de lo que se esperaba, y además de lo que el promedio establecía. Ahí, como pueden ver, hay un tema de diligencia en el medio, ¿no es cierto? No es el fenómeno en sí, es el fenómeno dentro de una serie de circunstancias, tomado sobre la base de la definición de fuerza mayor que se ha dado. En esta cláusula de fuerza mayor aparecen una serie de reglas que no están en el Código Civil. Por ejemplo, la necesidad de comunicar la ocurrencia del evento que constituye fuerza mayor. Y obviamente se genera toda una discusión respecto a cuáles son las sanciones por no cumplir con la notificación, que van desde quienes consideran que si no notifico que se ha producido un evento de fuerza mayor, entonces ya no hay posibilidad de invocarla, hasta que algo un poco, creo, un poco más razonable, es que la fuerza mayor producirá efectos desde el momento en que se notifica. Pero de hecho, hay esta necesidad de la invocación, y que además tiene que ver mucho con lo que veremos luego, que es la fuerza mayor prolongada, ¿no? Es decir, cuando yo invoco la fuerza mayor, entonces a partir de ese momento se va a contabilizar el plazo de la fuerza mayor prolongada que aparece normalmente en las cláusulas de fuerza mayor. En el Código Civil, en el artículo 1316, establece de una manera muy vaga y creo yo poco clara qué pasa cuando la fuerza mayor resulta siendo muy prolongada, ¿no? Se prolonga. Y entonces utilizan una serie de ideas como que las partes pierden interés, que se considera que el deudor ya no puede mantenerse obligado, y que creo que lo que termina generando es probablemente mayores discusiones luego, ¿no es cierto? Si es que efectivamente el deudor había perdido interés y era posible considerar que ya no estaban obligados. En la cláusula de fuerza mayor hacen algo más interesante. Se pone un plazo. Se pone un plazo que se cuenta a partir de la invocación de la fuerza mayor, y vencido ese plazo, cualquiera de las partes tiene la posibilidad de ponerle fin al contrato, de recesar el contrato, es un supuesto de receso particularmente, ¿no? Y creo que el poner un plazo creo que es bastante más objetivo, menos discutible luego, ¿no es cierto? Y es una solución que normalmente se da en las figuras de la cláusula de fuerza mayor. Entonces, hoy día, insisto, para poder determinar si estamos frente a un supuesto de fuerza mayor, hay que ver primero si tenemos una cláusula de fuerza mayor, porque entonces ya la regla del Código Civil queda, nuevamente, como digo, queda sujeta a lo que las partes hayan acordado en específico. Creo, insisto, que ninguna de esas cláusulas, que si uno tiene la posibilidad, incluso la Cámara de Comercio Internacional tiene una cláusula modelo de fuerza mayor, para que vean la importancia que va teniendo esta cláusula de fuerza mayor. Y diría yo que en mi experiencia, en las que yo he revisado, insisto, en la lista aparece pandemia, pero creo que
las situaciones que se presentaban nunca pudieron haber sido tomadas en consideración, ¿no? El hecho de que para poder entrar a la obra, por ejemplo, tuvieran que establecerse ciertos protocolos, el tema de qué pasaba cuando se enfermaban o no se enfermaban, tenían que salir, en fin. Ese tipo de situaciones no llegó a regularse en específico, por lo tanto, por más cláusula de fuerza mayor que podamos haber tenido, regulada creo que de mejor manera de lo que dice el Código Civil, pero nunca en el detalle de todos los aspectos que se generaron a partir de esta situación de cuarentena, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que el Decreto Supremo suspende una serie de actividades. Una serie de actividades se permitieron y otras no se permitieron, y por lo tanto, sin duda alguna, se generó la imposibilidad de la ejecución de algunas de esas, se generaba la imposibilidad de algunas de las prestaciones, con lo cual, evidentemente, en algunos supuestos sí estábamos dentro del supuesto de fuerza mayor, pero nuevamente, eso no afecta a todas las obligaciones. Y el ejemplo típico es las obligaciones dinerarias. En las obligaciones dinerarias no se produce la imposibilidad por su carácter genérico, y igual las obligaciones de dar bienes genéricos, ocurre exactamente lo mismo supuesto. Por lo tanto, nuevamente, lo que había que tomar en consideración era precisamente si era un evento impeditivo o no. Otra cuestión importante para ya ir acabando es la mora del deudor y la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el artículo 1336 del Código Civil establece que el deudor constituido en mora responde por la imposibilidad sobreviniente, aun cuando ello obedezca a causas que no le sea imputable. Por lo tanto, si el contratista estaba en mora y estando en mora se presentó el evento impeditivo, ¿sí? En ese caso entonces, el contratista moroso asume los riesgos del fortuito o de la imposibilidad sobreviniente. En ese caso, no tiene la posibilidad de excusarse, porque está en una situación de mora. Y por lo tanto, nuevamente, ese depende, ¿no es cierto? ¿Tornó imposible la prestación del contratista? Depende. Habrá que ver qué obligación y si efectivamente se impidió. ¿Estaba en mora cuando se presentó el evento o no? Eso también hay que tomarlo en consideración para verlo, para ver si la fuerza mayor es un supuesto de excusabilidad o no. Y finalmente, el tema de las cargas de colaboración del comitente. Este es un tema que particularmente me fascina, porque si bien es cierto en el Código Civil se regula de una manera bastante clara, en materia de construcción particularmente, y en el caso de construcción, en el caso de los contratos del Estado, pues tienen algunos problemas, creo yo, de desarrollo. ¿Qué pasa con las cargas de colaboración? En este caso, el comitente normalmente tiene cargas de colaboración y no en estricto obligaciones. Y esto es importante tener en cuenta porque a veces se cometen errores. Yo he tenido algunos casos, no estaba el ingeniero León por si acaso, en los cuales se reclamaba sobre la base de falta de colaboración, pero se reclamaban los daños y perjuicios como si fuera el incumplimiento de una obligación. Y en realidad eso es un error, porque los daños y perjuicios que se reclaman respecto al amor del acreedor son diferentes a los que se reclaman respecto al incumplimiento de una obligación. En el caso de la falta de colaboración, lo que genera la obligación, o sea, si el comitente no colabora, lo que va a generarse es lo que los abogados conocemos como la perpetuatio obligationem, es decir, continúa obligado más allá de lo que había previsto estar obligado. Y entonces voy a incurrir en mayores gastos, en mayores costos de los que había tomado en consideración al momento de contratar. Y por lo tanto, la indemnización que da lugar por la falta de colaboración son esos mayores costos en los cuales se han incurrido. En contratación en el Estado, se dice que solamente asume los gastos generales, ¿no es cierto?
Y los improductivos, claro, pero si uno lee el artículo, generaliza tanto para lo imputable y no imputable. La pregunta es, ¿no debería hacerse la excepción y cuando es imputable a la entidad, debería también, por ejemplo, asumir los daños del improductivo? En el caso del Código Civil, no hay duda. Cualquier mayor costo en el que incurra como consecuencia que la relación se prolonga, tendría que ser asumido por el comitente, ¿sí? Y la pregunta es, en el caso del comitente, ¿podría alegar fuerza mayor en el caso en el cual no colabora por el evento de fuerza mayor? Y en realidad la respuesta es que no. Y la respuesta es que no porque, a diferencia de lo que ocurre con la mora del deudor, la mora del acreedor es inculpata. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que basta la falta de colaboración para que el acreedor asuma las consecuencias. Por lo tanto, en este caso, no hay la posibilidad de invocar la fuerza mayor, porque no es un tema si es que hizo todo lo posible o no lo hizo. Es simplemente que le corresponde a él asumir ese mayor costo. Y por lo tanto, en el caso de la fuerza mayor, en el caso concretamente de la falta de colaboración, en ese caso el acreedor no debería aceptarse la invocación de la fuerza mayor, ¿no? Le pongo un caso, no específicamente construcción, pero sí un caso que tuve la ocasión de ver, y era que se debía entregar combustible y los tanques estaban llenos. Y estaban llenos porque uno de los efectos bien particulares que se generó como consecuencia de ese decreto supremo fue, por ejemplo, que al impedirse la realización de ciertas actividades, entonces la industria requería, por ejemplo, menos energía, requería menos combustible porque no operaba. Y entonces al requerir menos combustible, entonces los tanques estaban llenos, ¿no es cierto? Y ya se habían hecho compras. Y entonces traían el combustible y no había dónde ponerlo porque los tanques estaban llenos porque no había la misma salida. Y entonces la pregunta era, se planteaba esto, oye, pero no puedo recibirlo porque mis tanques están llenos. Y entonces se le decía al proveedor, mis tanques están llenos, no los puedo recibir como consecuencia de la fuerza mayor derivada de la pandemia, ¿no es cierto? Sin embargo, la pregunta era si esa falta de colaboración implicaba trasladarle el riesgo al proveedor, ¿no es cierto? Y si asumimos, como digo, que la mora del acreedor es inculpata, en realidad el riesgo debe ser asumido, en este caso, por el comprador, ¿no? El comprador que no puede colaborar, es decir, no puede recibir, en este caso, el bien, ¿no es cierto? Él debería asumir ese costo. Es decir, en lugar de que el proveedor alquile un tanque para hacer el depósito, ¿no es cierto? Eso mismo lo puede hacer el comprador, ergo le corresponde hacerlo. Por lo tanto, respecto a la falta de colaboración del comitente, el comitente, desde mi punto de vista, teniendo en consideración el carácter inculpata del amor del acreedor, pues en ese caso no cabe la posibilidad de excusarse, de no colaborar. Él tiene que asumir los mayores costos que se puedan haber generado como consecuencia de esa situación. Y bien, eso es todo. Lo último que quisiera decir es algo que mencioné al inicio y que creo, no sé si Walter en su exposición llegará a la misma conclusión. Por lo que hemos visto, las instituciones del código no estaban preparadas para un evento así. Las instituciones del código, e incluso aquellas ya algo más superado a través de las cláusulas de fuerza mayor, no estaban preparadas para una situación como esta. Honestamente, creo que esa ha sido la situación general. Nadie esperaba que una situación de pandemia se presentara de la manera que se presentó, ¿no? Que nos confinaran en las casas, que los negocios y que la industria cerrara prácticamente, y luego aún así, luego ya cuando se fue reiniciando las actividades, las situaciones que se fueron presentando eran situaciones que creo que nadie pudo prever. De tal manera que supongo que Walter llegará a esa conclusión y que nos dirá que sí es necesario una cláusula COVID
porque las instituciones que teníamos fracasaron, ¿no? Se arregló con el principio de la buena fe. Creo que un apretón de manos y la posibilidad de comprender la situación del otro, creo que resolvieron de mejor manera los problemas contractuales que surgieron a partir de este problema. Muchas gracias.